de una aparición solo será creído si permanece en silencio y no hace publicidad sobre el hecho. Si la persona que tiene una visión antes de ir al cura lo difunde, la Iglesia ya no la tiene en cuenta. Y otra cosa es que antes de definir si es bien o si es mal, un equipo de teólogos tiene que inspeccionar el contenido del mensaje por si contraviene las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Es lo que ha dicho Misael antes. María dijo, hágase en mí según tu palabra. No, lo dijo según la palabra de la Iglesia. No sabemos realmente lo que dijo María. No, estamos teniendo un pequeño debate aquí, Misael Cerrajero y yo, mientras estamos tratando por vía interna, ¿no? Porque él confirma y dice, oye, el otro día os traje un caso en ACM de un niño que había afirmado que había estado en el cielo, que había tenido la visión de este tipo de seres, aparición mariana como tal, no, porque él ve a Jesucristo, pero... y que vea familiares fallecidos. Claro, ahí ya, no sé, claro, no sé cuántos cientos de millones de libros se han vendido, o cuántos millones de libros se han vendido de este niño, del cielo, el cielo existe, y todo ese tipo de cosas. Claro, ahí el tema está en ¿por qué esta discriminación? ¿Por qué unos casos sí? ¿Por qué unos casos no? ¿Por qué los casos que me benefician sí y los casos que no me benefician no? ¿Por qué el fenómeno se aparece en unos lugares y no en otros lugares? Por ejemplo, ¿por qué en el centro de Tokio o en el centro de Barcelona, en Plaza Cataluña, no se aparece la Virgen? No es el lugar, yo creo que es las personas. Pregunto, no digo, pero vuelvo a repetir, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? ¿Que las personas que viven en el centro de las ciudades son personas no aptas para ver ese tipo de entidades? No. Seguramente no. Yo conozco a gente que ha visto ovnis en medio de una ciudad, mirando al cielo, y lo ha visto. Es que yo ahí es donde sinceramente me quedo un poco a cuadro. Silvia Rossi, compañera, ibas a hacer un apunte, por favor. Sí, precisamente viene al caso de lo que tú estás comentando. Hay gran cantidad de estas apariciones marianas que se hacen en sitios o cerca de sitios de poder. ¿De acuerdo? Entonces, claro, a mí me entra un poco la duda de decir, estamos en sitios de poder donde antiguamente había paganismo y donde, bueno, no pueden ser entidades que se presentan y que simplemente, pues, la gente, o visiones de estas entidades, y que la gente los identifica con la Virgen, porque es la explicación, digamos que es el referente que tienen. Sí. Digo yo, pregunto. Sí. Es que claro, es que mira, yo me vas a permitir, Silvia, tengo aquí un comentario de Fernando a través del chat de Spreaker. Si no habéis entrado nunca, ya sabéis, entráis en Spreaker, buscáis Narradores del Misterio en el buscador y entráis en los comentarios. Y dice lo siguiente: en Chile, durante los años 83 al 98, un supuesto vidente se le aparecía a la Virgen en las cercanías de Valparaíso. Al pasar los años se percataron que el joven consumía estupefacientes y que fue utilizado como una herramienta de control social durante la dictadura. Actualmente, este supuesto contactado, y no referimos a contactado ufológico, sino persona con la que contactaban estas entidades, pues dirige una secta. Bueno, yo creo que es el peligro, yo creo que es el peligro que corre, pero vamos a ver, si intentamos ponerlo eso a nivel de generalizar todo esto, yo creo que también es un peligro, ¿eh? No, nadie generaliza, estamos diciendo, estamos poniendo un caso. Estamos poniendo un caso que está ahí encima de la mesa. Y bueno, vamos a repetir, estamos centrándonos en qué se utiliza. Palmar de Troya. Cuidado, estamos basándonos en para qué se utilizan las apariciones marianas. Y yo lo que me gustaría es que hubiéramos centrado el tema en qué creemos nosotros que son las apariciones marianas. Y vuelvo a repetir, y yo soy más de la posición de Fran González. Creo que son entidades que no son de nuestro planeta, simple y llanamente, que son de dimensiones paralelas, universos paralelos, que tienen ese poder. Ahora me ha venido Josep Serneguet a la cabeza, Fran González, fíjate. Que tienen ese poder y esa capacidad de poder introducirse, colarse en nuestra dimensión, y como tienen esa capacidad de conciencia
y de poder conectar sin necesidad de haber una conexión verbal, sino simplemente mental, pues bueno, pues saben cómo tienen que hacer o deshacer. Y como bien decía Miki Nieto, no necesariamente utilizando la racionalidad, porque sí, oye, perfecto, oye, que recen el rosario está muy bien. Lo de las penitencias ya empieza a escamarme un poco más, pero bueno, ahí es donde yo quiero llegar, Fran González, al meollo de la cuestión. ¿Tiene o depende de, como ha dicho Miki Nieto, depende de a la persona que le suceda, depende dónde suceda el acontecimiento, será relacionado con un ser u otro ser? La misma Virgen María que podría ser, por ejemplo, para Misael, para ti, Fran, podría ser una entidad extraterrestre, por poner un ejemplo. A ver, evidentemente, en la actualidad, lo primero que haríamos sería, lo primero, no creerlo, y lo segundo, pues aquellos que nos gusta el mundo de lo paranormal, sería seguir la noticia y mirar a ver qué es realmente lo que está pasando en ese lugar, ¿no? Y si pudiéramos ir hasta allí, mejor que mejor, ¿no? Yo creo que hoy día ya no estamos en entidades, creo que hoy día, y sí que llamémoslo algo cultural o social, no estamos preparados para ese tipo de apariciones, sencillamente. Porque discriminamos más, porque intentamos filtrar más. No, porque negamos. Exactamente. Hemos visto tanta falsedad, hemos visto tanto fraude, que a lo mejor por uno que no sea fraude, espera un segundo, por uno que no sea fraude, creemos que el resto ya, o sea, ese uno también forma parte del resto, los 99 restantes, 99% restantes. Por lo cual, desgraciadamente, entre 10 puede haber uno que es verdadero, pero tú no sabes ya diferenciar cuál es el verdadero entre esos 10. Y vamos a poner un ejemplo, y Misael seguro que estarás de acuerdo conmigo, el tema de las caras de Belmez. Mucha gente, pues en la primera casa, todos sabemos lo que sucedió, todos sabemos las investigaciones que hubieron, grandes investigadores estuvieron allí, todo lo que allí aconteció fueron hechos llevados a cabo por gente que creía en el fenómeno sobrenatural, y a continuación nace una segunda casa en la que se intenta ofrecer a la gente que allí hay otros casos similares a lo que sucedió en la casa, en este caso de las caras de Belmez. Y ahí ya la cosa parece como que se fue de madre, ¿no, Misael? Como que ya la gente dijo, esto ya no me cuadra. La pregunta es, ¿igual eran más ciertos los fenómenos en la segunda casa que en la primera? Lo que pasa es que en la primera, todos sabemos cuando todo esto sucede, y hablamos de muchos años atrás, en el que sinceramente en España la situación era bastante complicada a nivel de represión, y lo que sucede en la segunda casa sucede pues ya bien entrado el siglo XXI. Conclusión, ahí está la diferencia. ¿Puede ser esa la diferencia, Misael? El lugar, la situación, la época, el contexto. Ese puede ser lo que puede llegar a dilucidar que lo que estamos presenciando es una aparición mariana u otra cosa, Misael. Bueno, es que la pregunta es bastante difícil, la verdad. Estoy de acuerdo en que la época y la cultura y el pensamiento general de la gente influye muchísimo, porque es lo que, bueno, se ha dicho un poco en un momento de la tertulia, ¿no? Conforme vas evolucionando y vas un poco adaptándote a la sociedad, pues todas esas cosas que pasan o todos esos fenómenos que empiezan a quedar un poco al margen, o los empiezas a ver de manera diferente. ¿Me entiendes? Es como lo que decía Fran hace un poco, yo se lo he dicho por vía interna que estoy muy de acuerdo. Empiezas un poco, no a lo mejor a negar de todo, pero sí así a adoptar un poco tu propio punto de vista al margen de que hayan pruebas o no hayan pruebas, o de lo que diga uno, de lo que diga otro, porque dudas. Y como dudas de lo que te dicen, pues te haces un poco tu propia... Estamos engendrando, perdonad que os lo diga así, pero estamos engendrando un planeta de desconfiados. Claro, es que no desconfiados, sino de una misma visión. O sea, lo mismo... propia. Sí, comenta, Misael, comenta. No, es simplemente eso, de una visión propia, y entonces, dentro de tu círculo,
de donde tú te mueves, no ya en tu trabajo, sino porque incluso el ambiente de tu trabajo empieza a ser un poco distinto, ¿no? Seguramente de tu círculo personal de confianza es donde las personas pues realizamos ese círculo de entendimiento, de analizar las cosas desde ese punto de vista. El otro día me decía un amigo mío, un gran amigo mío, decía, oye, ¿tú has visto alguna vez esto de la realidad aumentada? Y yo decía, bueno, la realidad aumentada es la realidad virtual. Y me dice, no, va más allá. Dice, porque es la capacidad de que haya cosas donde no las hay, pero en el propio mundo que nosotros conocemos como tal. Y me puso ejemplos y yo le dije, oye, está genial. Dice, pero claro, dice, ¿hasta qué punto esta realidad aumentada no puede ser utilizada en contra nuestra? Que esta amplificación extrema de la realidad a través de medios de comunicación, aparatos, etcétera, etcétera, tablets, smartphones, televisiones, hoy en día a cualquiera por raro que sea la palabra que le puedan decir en un momento dado, le dicen supercalifragilístico espialidoso, entra directamente esa persona en el Google y sabe lo que significa esa palabra. Eso es lo que en realidad está haciéndonos perder la visión real de los acontecimientos. Hoy en día a ti te dicen que ha sucedido algo en una parte del mundo y hasta que no te lo dicen ciertas personas en las que tú tienes, vamos a poner entre comillas, la confianza extrema, no te lo crees. Y desgraciadamente es algo que sucede a nivel mundial. Y es que los medios de comunicación en los que todo el mundo confía están empezando a mentir también. Están empezando a explicar historias diferentes a las que suceden. Y con ello, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que si ahora a mí en Colombia me dicen que ha aparecido la guadalupana, por poner un ejemplo, y me expresan que ha aparecido, que la han visto, que iba con su manto y además ha hablado moviendo la boca, como nadie me va a poder demostrar que ha estado allí, automáticamente voy a descreerlo. Y aunque me salgan en televisión Caracol y me digan que ha estado ahí, como yo no conozco a esos periodistas ni esos noticieros, no voy a creérmelo. Voy a creer que es una invención. Con lo cual, ¿qué sucede? A mí, si esa noticia no me la dan en cualquier canal, en la televisión que conozco o en la radio que conozco, automáticamente no voy a creerlo. Y gran culpa de esto que está sucediendo, y Fran González, para ir cerrando el asunto, la tienen los medios de comunicación. Porque la tecnología debe avanzar, pero los informadores, los que se supone que tienen que estar ahí con una responsabilidad extrema, lo que no pueden hacer es jugar con las creencias, jugar con la fe, jugar con el bienestar de las personas. Y vuelvo a repetir, que a alguien se le aparezca la Virgen María en, yo qué sé, en un campo de olivos, en una huerta. Es que, volvemos a repetirlo, no deja de ser su experiencia. El problema está en cuando entran segundos, terceros y cuartos para intentar manipular esa información y hacer que lo que era un escenario simple, pero muy importante y relevante en cuanto al acontecimiento sucedido, se convierta automáticamente en un plató del Gran Hermano. ¿Estamos de acuerdo, Fran, compañero? Bueno, sí, pero yo tampoco le echaría toda la culpa a la prensa ni toda la culpa a la prensa. Yo pongo la prensa en este caso porque en principio son los que se tienen que encargar de informar a priori. Si después, lógicamente, se tiene que amplificar, podríamos continuar por los políticos, por los banqueros y por otras tantas entidades, cientos de miles, que se supone que están ahí, y no quiero hablar de la UNESCO, y no quiero hablar de otras tantas entidades que se supone que están ahí para decir la verdad y para que la gente creamos en ellos. Claro, sí, si a ti te empieza por mentirte el Vaticano, pues lógicamente difícilmente vas a creer en las apariciones marianas. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero fíjate, Dani, y que no defiendo las apariciones marianas, creo que ha quedado la postura clara,
Pero yo creo que una de las razones por la que no existen los milagros, llamémoslo así, es porque la sociedad ha dejado de creer en ellos. Creo que